Bueno, gente, estamos en casa nuevamente, un episodio más de SSD TV. Bienvenidos hoy con un invitado muy especial de muchos años de estar en el baloncesto de Costa Rica como jugador y como dirigente y como entrenador y como soy como le decimos aquí a Lotico. Don Warren Espinosa, bienvenido a la casa de SSD. Queremos hablar muchos temas, Warren. Lo primero es que vos nos digas quién es Warren Espinosa, trayectoria como jugador, trayectoria como entrenador. Pasaste en Chile un buen tiempo, muchos años. Hablanos. Bienvenido, Warren. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para mí un placer estar aquí con vos, tantos años de compartir en baloncesto, así que siempre es bueno conversar de básquetbol con los amigos y que podamos pues contar un poco de las historias, las anécdotas y las cosas que podemos hacer todavía. A ver, pucha, historia como jugador, pues bastante promedio, casi que por debajo del promedio, podemos decir. Jugué varios años en primera, segunda división con Seminario empecé, luego jugué con la UCR, jugué con Fidelitas, terminé jugando con Liceo de Costa Rica, pero como jugador nada extraordinario, pero me ayudó para aprender mucho para mi carrera como entrenador, eh, de los compañeros que tuve, de los entrenadores que tuve. Yo digo que tengo el privilegio de haber sido dirigido por don Jaime Peña, por Alejandro Fernández, por Sergio Rojas, tener compañeros de equipo como Jorge Ariastuc, saber lo que es un capitán de verdad, de los que se necesitan, Henry Martínez, Iván Jaén. Entonces, como jugador, esa es la experiencia que me quedó de tener grandes entrenadores, grandes compañeros que me sirvieron para formarme como entrenador en mi carrera posterior, ¿verdad? Bueno, él dice promedio. Lo que pasa es que en ese tiempo había tanto talento que era muy difícil, ¿verdad? Eh, Figurar, si lo queremos llamar de esa forma. Imagínate los nombres que acaba de decir: Iván Jaén, Henry, Tuck en su prime, ¿verdad? Que ha sido el capitán y yo creo el emblema del Liceo de Costa Rica por muchos años. Que solo recordarlo, me trae muy buenas anécdotas tenerlo como compañero de equipo, al igual que todos ellos. Ujú. Pero mencionaste cuatro equipos también que no son nada despreciables, ¿verdad? Colegio Seminario, don Jaime Peña, que si bien es cierto, el señor es un libro en el baloncesto nacional, era un señor bastante difícil, ¿verdad? Un señor bastante con mucho carácter. ¿Verdad? Si yo soy difícil, yo creo que don Jaime, en el buen sentido, era muy exigente. Todo ha cambiado, Warren, e inclusive la forma como los dirigentes o los entrenadores vamos a coachar juego. Yo recuerdo a don Jaime que siempre iba de saco y corbata, Ujú. igual que don Rigo Morris, que Dios tenga en su Ujú. gloria. eh, y llegaban así presentados y esto es lo que yo hago y le daba muchas enseñanzas a uno. Warren, pero brincaste de ser jugador a ser entrenador. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Yo desde que jugaba ya entrenaba. Tuve la posibilidad también bueno, yo fui 10 años asistente de William Zúñiga, Ujú. en los equipos de él, en Goicoechea, en Juegos Nacionales, en la UCR, y en Selección Nacional, ¿verdad? Que tuve la posibilidad de ser asistente de William en la selección que clasificó al premundial a Riverao Preto en el 2002. Una selección U21 que era una selección llenísima de talento, ¿verdad? La selección de la generación bueno, vos la conoces bien, la generación de Natalia Galvez, de Gaby Alvarado, Sí. de Alejandra Iglesias, de María Gamboa, que en paz descanse. Era una selección con mucho talento, que llevó mucho trabajo. Ahí aprendí el valor de los procesos, el valor del trabajo diario para poder llevar una selección a competir a nivel internacional y poderla llevar hasta un premundial, de que es un tema que nos ha faltado en los últimos años y que podemos conversarlo Qué, en qué, camino. qué, qué irónico que digas proceso, porque siempre en los tópicos que nosotros hacemos en otros episodios hablamos de procesos. Creo que somos de una misma generación, una misma época donde nada se nos daba inmediatamente, había que trabajar por eso. Llegar a una selección no era fácil. Primero te mandaban una carta, por aquellos que son nuevos, te mandaban una carta donde te invitaban a ir a entrenar y posterior ya empezaba todo el proceso de selección, ya no ahora como digamos todo mundo, Sí. empezando por ahí, pero la importancia del proceso y que ese
esa paciencia y ese trabajo que no es de un día para otro, sino que se va construyendo. Hablarnos un poco de ese mundial porque mucha gente cree que es algo que se pueda no valorar, ¿verdad? Porque dice, ah, sí, sí fueron, como si fuera que cualquiera puede ir, y no saben lo difícil Mm, que es a un premundial. Es demasiado difícil. Ese grupo fue un proceso de más de 4 años, que se trabajaba muy duro. En ese momento nosotros éramos entrenadores de Goicoechea también, entonces decían, la selección nacional, Goicoechea es la selección nacional, y no se daban cuenta que era al revés, que la selección nacional era Goicoechea. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un convenio con la Universidad de Costa Rica. Entonces, este equipo, que era la base de la selección Ujú. nacional, nosotros entrenábamos Juegos Nacionales lunes, miércoles y viernes, y se entrenaba con la Universidad de Costa Rica martes y jueves. Y la selección entrenaba los domingos. Entonces eran jugadoras que entrenaban 6 días a la semana, donde podíamos manejar las cargas que ellas tenían y trasladar eso a la selección. Entonces fue una selección que fuimos primero a un premundial, perdón, a un centro básquet U19, Ujú. eh, donde clasificaban tres en ese momento, todavía clasifican tres al premundial, y fue la primera vez que quedamos de cuarto lugar, perdiendo ese último espacio, jugando contra Puerto Rico y perdiendo en el último minuto. Entonces ahí fue como nos dimos cuenta que sí podíamos, se siguió el proceso y 2 años después, siendo U21, logramos el tercer lugar y la clasificación a ese premundial de Brasil. Pero fue un proceso de 4 años, de Sí, entrenar 6 veces por semana, ¿verdad? sí, que es Entonces, donde mejoran los equipos, de conocerse, hacer química, hacer cohesión, muchas cosas. Y no solo eso, exponer al mismo grupo a las mismas circunstancias una y otra vez, para que cuando lleguen otra vez a esa instancia ya claro. saben cómo enfrentar esa situación. Exacto, aquí el problema que tenemos actualmente, bueno, y que pasa en muchos lugares, fue algo que yo, bueno, logré cambiar también en la Federación de Chile cuando estuve allá, y fue lo que hice aquí el año pasado cuando estuve como director de selecciones nacionales, y era hacer entender que nosotros no podemos tener que nuestras jugadoras, su primer partido internacional Mm. sea el primer Partido, partido de un torneo oficial de FIBA, sí. ¿verdad? Tenemos que darle esa preparación anterior para poder competir a nivel internacional. Ese tema lo vamos a sacar un poquito más adelante. Vamos a hablar de la etapa suya en Chile, porque es otra cosa que todo el mundo dice, ah, el maestro en Chile y como hablamos a lo tico, ¿verdad? Argolla y no sabemos cuál ha sido la historia. ¿Ah? No, te hablo las cosas como son, pues, vos me conoces. Pero al final del día fuiste a Chile, hiciste cosas muy importantes en Chile. Creo que clasificaste un premundial también en Chile, que cuando ya obviamente jugaste contra Estados Unidos son otro monstruo, Ujú, ¿verdad? Pero hablamos un poco de esa experiencia que también fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. ujú. Sí, llegar a Chile, bueno, tuve 3 fases. Yo la primera vez que fui a Chile fue en el 2008, que me llevaron, o sea, tiene que haber un poco, si hay un poco de argolla. La primera vez que fui a Chile en el 2008 fue como asistente a un club que se llama Deportes Castro, que está en el sur de Chile. Eh, y ahí estuve como asistente, les gustó mi trabajo y me volvieron a llamar en el 2011 para hacerme cargo del equipo profesional masculino, de Deportes Castro, que era un equipo, la Liga de Chile es una liga de 14 equipos, y Deportes Castro siempre había sido un equipo de media tabla para abajo. En esa temporada, 2011-2012, tuve la suerte de escoger muy buenos extranjeros, que fueron los mejores extranjeros de la liga al final del torneo. Entonces terminamos siendo campeones de la liga profesional en Chile. Eso fue en el 2012. Ahí yo regresé a Costa Rica. El presidente del Club Deportes Castro en el 2017 fue nombrado presidente de la Federación de Chile. Ok. Entonces, él me llamó inmediatamente y me dijo, Warren, quiero que vengas a hacerte cargo del proceso de selecciones nacionales femeninas. Te voy a atravesar el caballo porque ahí no veo ningún tipo de argolla, ¿verdad? No veo ningún tipo de argolla, veo simplemente a alguien que llegó, trabajó y con su trabajo enseñó y demostró que tenía la capacidad para poder hacer una diferencia. Por eso te llamaron. Si hubieras hecho todo lo contrario, créeme que no te hubieran llamado y estás consciente de eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero te llaman porque hiciste un buen trabajo. Y por qué no, a veces
en la humildad que uno quiere mantener de vez en cuando, no quiere aceptar que hacemos las cosas bien y que hay entrenadores a nivel nacional, como lo es Warren y muchos otros que han hecho gran trabajo. Y nunca me iban a decir, ma, es que ese ma es amigo de Henry. Ma, Henry es mi amigo, pero las cosas bien hechas hay que recalcarlas. ¿Cuántos entrenadores o asistentes de NCAA tenemos? Como que llegar ahí es muy fácil. ¿Cuántos entrenadores tenemos, aparte de usted, que han llegado a un premundial? Son muy pocos. Son muy pocos que tienen éxito fuera de nuestras fronteras. Inclusive dentro de nuestras fronteras también. Pero ¿por qué no hablar de eso y decirle, Warren, usted hizo algo bueno en Chile, va a venir a replicarlo aquí? Sí, bueno, es un tema que lo intentamos hacer, ¿verdad? Yo cuando regresé, después de 7 años de estar en Chile, la clasificación a un mundial y muchas experiencias que tuve con varias selecciones, Franklin Martínez, que en su momento era el presidente de la federación, me pidió ser director de selecciones nacionales. Eh, y te comento, es algo que la gente no sabe. Yo en una primera instancia, porque es algo que se comenta mucho, en una primera instancia yo le dije que no, porque uno no puede estar en un puesto donde tiene a su cargo entrenadores de selecciones nacionales que no reciben un salario. Porque si usted no le paga a un entrenador, no le puede exigir. Y a mí me consta que Franklin Martínez acudió a Henry Núñez, que siempre ha sido un colaborador incondicional del baloncesto, y nosotros conseguimos, Franklin consiguió un dinero del Comité Olímpico para que nosotros pudiéramos ayudarle a los entrenadores de selección nacional. Y el año pasado, las selecciones que estuvieron activas, que fueron las dos selecciones mayores, la mayor masculina con Nicolás, que tenía ventanas eliminatorias de Copa América, la selección mayor femenina que iba para un centro básquet en Irapuato, en México, las dos selecciones U15, la de Jake Mackenzie y la selección femenina U15 que la asumí yo, más las selecciones de 3x3, y todos los entrenadores el año pasado recibieron honorarios por su trabajo como entrenadores de selección nacional. Que al final, como siempre pasa, muchos entrenadores, yo sé que lo que hacían era tomar el dinero y repartirlo entre los jugadores, ¿verdad? Como lo dijo Isaac En su momento. en su momento, dijo que tal vez el dinero venía de la mano que no correspondía. Bueno, sí correspondía, porque sabemos que el entrenador por lo general reparte el dinero entre los atletas, pero en el fondo era un dinero que venía del Comité Olímpico. Bueno, vamos a mantener esa idea, vamos a ir a nuestro primero corte con nuestros patrocinadores y regresamos para ahondar un poquito más en ese tema. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros y seguir con la familia SSD-TV. Todavía me cuesta un poco vamos a formularlo diferente, pero estamos con una gran compañía, un gran amigo, un gran entrenador, Warren Espinosa, hablando del proceso de selecciones. Warren fue director de selecciones, que ya no está con ellos. Estuvimos hablando con el tema de dónde vienen esos dineros, Warren, por qué los jugadores sienten que viene de alguien más, ¿verdad? Porque lo entrega el entrenador en ese momento. Pero entonces, la pregunta mía sería, ¿ese canal de distribución es el adecuado? Mira, fíjate, es un tema complicado porque recibir dineros estatales, todo hay que justificarlo, ¿verdad? El Comité Olímpico tiene que justificarlo y a veces por la cantidad de requisitos que se piden en este país es un poco difícil, no se puede tener a todos los entrenadores en una planilla, en la caja, es complicado, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el Comité Olímpico, pues lo más fácil es por medio de una empresa, de un tercero, que es al que se le entrega el dinero y esa empresa es la que distribuye de acuerdo a su planilla, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Es lo mismo como se hacen las contrataciones de entrenadores de juegos nacionales ahora en comités cantonales. Entonces, después el dinero se tiene que ir diluyendo hasta que llegue al usuario final, por así decirlo, sí, que en nuestro caso son los jugadores, que al final, ¿qué es lo que nos interesa? Que los entrenadores y los jugadores después puedan recibir por lo menos lo básico para que puedan ser partícipes de una selección nacional. Pero vamos a ver, a lo que me refiero es que esa información uno tiene que saber
bueno, quién es todo el tema, ¿va? Pero al llegar a un entrenador y que el entrenador lo dé, crea la ilusión a ciertos puntos que puede hacer que la percepción del jugador diga, ah, es que él me lo está dando, entonces viene del bolsillo de él, cuando no es así, sino que viene de un engranaje y una gestión administrativa previa que es importante que la gente sepa Claro. muchas veces de dónde viene. ¿Por qué? Porque ahora no minimizamos el trabajo suyo. Por ejemplo, vos gestionaste eso. Tal vez usted no lo diga, pero yo sí lo voy a decir. Vos lo gestionaste cuando la selección se concentró antes del centroamericano en el 2013, fueron a Argentina, que muchas gracias, dicho sea de paso, porque esa fue la rehabilitación mía para poder ir a esas justas, si no, no hubiera podido jugar. Es importante saber esas cosas, para el día de mañana decirle, madre, gracias a fulano que gestionó esto, se pudo hacer ABC, porque las cosas no caen del cielo, Barry. O sea, hay que gestionar. O sea, y hay gente en este momento que no sabe lo que está haciendo. No puede gestionar ni siquiera un gimnasio. ¿Cómo vamos a tener jugadores de selección nacional entrenando en Poás? ¿Cuántos podemos llegar hasta allá? Tenemos eso en consideración. Entonces, todas esas cosas, para mí, en mi opinión, son importantes para tener un organigrama, saber quién está gestionando, de dónde viene, y que no siempre al final se diluya esa información y que un jugador o alguien externo, por desconocimiento, minimice su trabajo. No se vale, man. Sí, en realidad, o sea, la gestión se hace no para recibir reconocimiento. O sea, yo estoy seguro de que ni a Henry Núñez le interesa que se le reconozca la ayuda que le ha dado al básquet, ni a Franklin Martínez le interesa que se reconozca la gestión que hizo para obtener estos dineros. En realidad, la gestión uno la hace para el beneficio del baloncesto, para el beneficio de los jugadores de selección nacional que requieren lo mínimo para poder estar en una selección. Y cuando no se hace ninguna de esas gestiones, caemos en los baches como los que estamos viendo, ¿verdad? O sea, donde el entrenador de la selección mayor femenina renuncia un mes antes del centro básquet porque llega un punto en el que no se puede. Pues, si usted no tiene la gestión para poder trabajar con lo mínimo, es muy difícil para usted poder. Que dicho sea de paso, esta es la tercera invitación a Chaval, ya lo hice en un episodio anterior, personalmente, ahora para que nos diga exactamente por qué renunció. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo soy muy creyente de que hay que darle chance a la gente que haga ciertas cosas. Ha ido a varios torneos Chava, tal vez no tuvo los resultados que todos hubiéramos querido, pero también lo toma en un momento que una selección está cambiando generacionalmente y tiene que no experimentar, pero sí empezar a probar cosas nuevas, ¿verdad? Ya no podemos exigirle a Natalia que sea, ¿verdad?, la banderada de nuestra selección nacional, no porque no pueda, sino porque ya el padre tiempo ya pasó y no va a poder llevar en sus hombros la carga de trabajo que lleva una selección que para muchos dicen que es muy sencillo y no lo es. Solo los que estuvieron ahí pueden entender cuánta presión puede haber, ¿verdad? Indiferentemente lo hagas bien, lo hagas mal, siempre va a haber esa presión. Y hay que cambiar. Y estas chicas nuevas, en mi opinión, Warren, les falta mucho. Vea, yo te voy a decir algo, voy a defender a Chavarría, porque me decís que los resultados no se les dieron. Y yo digo, bueno, ¿cuáles resultados? Resultados que nosotros quisiéramos. Exactamente, porque comparados a qué, yo te voy a decir algo, Chavarría tuvo un proceso creo que de 3, 4 años, 3, 4 torneos, que terminó el año pasado siendo sexto lugar en un centroamericano y del Caribe mayor, sexto lugar, centroamericano y del Caribe, donde jugamos contra Puerto Rico, jugamos contra Cuba, jugamos contra Islas Vírgenes, me parece, y fuimos sexto lugar. Se tragó todo ese cambio generacional y un torneo al que tuvimos que ir sin Daniela Quesada, que es nuestra mejor jugadora en este momento, sí, por lesión. Y pasamos de un sexto lugar el año pasado en un centroamericano del Caribe a ser por primera vez último lugar en un centroamericano mayor femenino. Vamos a ver. El resultado de Chavarría, si lo comparamos con lo que tenemos ahora, sí se dio ese cambio. No, vamos a ver. Y aquí es donde empezamos a debatir y es la parte buena, la parte que a mí me interesa.
Si bien es cierto, yo no estoy diciendo que hizo un mal trabajo, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que pudo haber sido mejor, Ujú. por detalles. Evidentemente nosotros los entrenadores delegamos en la cancha, y cuando delegamos dentro de la cancha hay cosas que se salen de nuestras responsabilidades o de nuestro control. Pero para mí, creo yo que ese Centroamericano y el Caribe, Costa Rica tuvo oportunidad para estar más alto. Ujú, ujú. ¿O está en desacuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo porque no pudimos llevar el equipo completo, y aparte de eso, o sea, tenemos que nosotros entender cuál es el nivel en el que nosotros estamos No, no, también, ¿verdad? totalmente. Pero al final del día, siento yo, en mi opinión, no como amigo, sino como entrenador, que pudimos a nivel país, porque esa es otra cosa, muchas veces nos sacamos nosotros del paquete, ¿verdad? No, no, nosotros, nivel país de baloncesto, pudimos terminar ese torneo más alto. No se dio, pero no fue tampoco una crisis de que nos descalabramos y qué terrible, porque también tenemos que ser objetivos y entender que estamos con las potencias del área. Ujú. Pudimos hacerlo mejor o tener una finalización mejor en el podio, tal vez quinto o cuarto, creo yo, por unos partidos ahí que se nos fue de la mano en los últimos minutos. Lo que pasó en el centroamericano, ya sabemos que es resultado de lo que ha venido pasando. Mala gestión, eh, no sé, Warren, yo en este momento yo ni siquiera sé qué es lo que está pasando. El entrenador principal renuncia, entonces vamos a ver, un jugador que pasa con un entrenador 4 años no es fácil digerir eso. Yo estoy acostumbrado a ciertas cosas, ya hay un game plan, ya hay una idea de juego, defensiva y ofensivamente. Ujú. Entonces, de hacer ese cambio, y volvemos a cero, estamos reseteando otra vez a cero. Yo creo que, bueno, cometimos muchos errores. Esta es mi opinión muy personal. Te voy a comentar algo. El año pasado, eh, cuando se hizo la planificación de todo el año, venía el tema de las primeras divisiones. Entonces, nosotros teníamos la mayor masculina, Ujú, tenía la ventana en julio. Y la mayor femenina tenía el centro básquet, este que te estoy hablando en Irapuato, en noviembre, en octubre, noviembre. Entonces, ¿cuál fue la planificación que se hizo? Esto fue en conjunto Liga Superior, Confederación. El campeonato de primera división masculino que se jugara, creo que se jugó de marzo a junio, de ujú. manera que terminara la Liga Superior, y Nicolás tuviera 3 semanas para preparar el equipo con los jugadores en ritmo de competencia, escoger los 12 mejores jugadores en su mejor momento, porque eso es otro tema. La selección usted la tiene que conformar con los 12 mejores jugadores en el momento de la competencia. Por eso este tema de las selecciones permanentes que entrenan 2, 3 años, eso no tiene ningún sentido, porque al final usted va a llevar los 12 jugadores que están en el mejor momento para ir a competir. Que eso puede Eh, variar con el tiempo. que eso puede variar con el tiempo, sobre todo en selecciones menores. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y cómo le fue a Nicolás en esa ventana que tuvieron el año pasado? Quedaron de primer lugar. Ganaron todos los juegos en El Salvador. Sí. Y después dijimos, ok, Sin se acaba menospreciar eso. el rival, ¿verdad? Sí. Y viene la Liga Superior Femenina, que se jugó de agosto a octubre, y Chavarría tuvo igual 4 semanas después de que terminó el torneo para ir al centro básquet, con las 12 mejores jugadoras, en teoría, quitando las lesiones, que podían ir a ese torneo. Lo mismo se debió haber hecho este año, que Nicolás tenía el torneo este en México, Ujú. se jugó la Liga Superior y Nicolás fue con ese grupo, que a mí me pareció extraordinario lo que hicieron. Sí, Pudimos haberlo hecho mejor, pero para mí esos jugadores dieron todo lo que podían dar, totalmente de y acuerdo. el equipo se vio bien. Que es el mismo ejemplo con el femenino en el torneo en Irapuato, que Exacto, pudieron haberlo hecho, exacto. estuvieron a punto de Ujú, hacerlo mejor de lo que lo ujú, hicieron, pero nos quedamos cortos. Es el mismo ejemplo que doy ujú. con el masculino. Lo hicieron excelente. Sí, Nos quedamos cortos, sí, pero pudimos haber estado por esto, por detalles, por detalles. en esa otra situación. Yo lo que pensé, la sensación que a mí me quedó, sin menospreciar a lo que hicieron los muchachos, a mí, después del partido contra México, sobre todo, lo que me quedó fue, ¿qué hubiera pasado si tenemos a Ian? ¿Qué hubiera pasado si tenemos a Emiliano Barrantes? Podemos estar por encima de eso, pero bueno, ya no lo hicimos, esperemos
que Son, tal vez son son supuestos, ¿verdad? supuestos, Son supuestos, porque puede pasar lo contrario. Puede ser que vayan y, claro, y pasa todo lo claro, contrario, ¿ah? claro. Puede ser que en el momento que ellos sintieron, madre, no vienen estos más, hay que echar para adelante. Sí, Hay muchas sí, cosas hay hay muchas cosas. muchos factores ahí que Sí, pudieron influenciar. Yo me quito el sombrero con sí, los maes lo hicieron muy bien. totalmente. Que Me es queda ese sin sabor, ¿verdad? que te voy a decir algo importante también, y yo aquí reconozco el trabajo de Nick con Josh y con Jimmy, que es el que le da ese aporte también del exjugador, de que sabe lo que se siente poner la camiseta, ¿verdad? Que yo creo que también estructuran el equipo de acuerdo a lo que podemos jugar, ¿verdad? Sí. Que es un juego donde no tenemos jugadores grandes, a pesar del esfuerzo tremendo que hacen jugadores como David Shedden, como McDonald, como Víctor, que tienen que jugar contra jugadores que son más fuertes que ellos físicamente, pero la estructura de juego que tiene Nicolás está muy clarita, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces Sí. eso también nos ayuda, aparte que ya viene con un proceso bastante largo, aparte que está haciendo también cambio generacional, que no es fácil, y hacer que con todos esos elementos el equipo se vea competitivo como se vio. Sí, yo creo que abonado a eso, el estilo de juego ahora internacional es diferente. Es A diferente. pesar de que hayan jugadores muy, muy grandes, muy físicamente más dotados que algunos de nosotros, el estilo de juego, ¿verdad? Más movilidad, Ujú. menos roce, les ayuda a ellos a figurar un poco. Sí, no puedo pasar por alto que muchos de nuestros jugadores están fuera de forma, ¿vale? Sí. Y eso nos limita un poco porque dependemos de ellos para hacer esa milla extra, Ujú. ¿verdad? Pero yo creo que eso es con el tiempo que ellos van a ir, dependiendo cómo estructuramos nuestra liga Ujú. interna, ¿verdad? Para poder profesionalizar, Ujú. no solamente monetariamente, porque mucha gente piensa que profesionalizar es plata, Ujú. aunque requiere es un ingrediente, pero también es si estoy haciendo pesas, si estoy mejorando físicamente, si estoy viendo videos, si estoy viendo los errores que he cometido anteriormente. Todo eso es profesionalizarse. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dar una pausa y ya regresamos para hablar un poco sobre el tema federativo, que mucha gente no le gusta hablar, pero yo sé que mi amigo Warren sí lo va a tocar, y ver cómo podemos no solo tirar, pero también qué debemos hacer para mejorar dado la experiencia de Warren. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros y seguir con nosotros, y gracias a su apoyo estamos aquí al aire. Estamos con Warren Espinosa, estábamos hablando del tema de selecciones, estamos, eh, vamos a ver, contentos, pero con un sinsabor ahí de nuestras selecciones, pero también el tema de la planificación es importante, Warren, en el sentido de que ¿qué hubieras hecho vos en el tema de esta última selección que quedó último, que para todos nosotros fue decir, madre, pero ¿qué está pasando, verdad? Sí, como siguiendo la planificación que nosotros habíamos hecho el año pasado, que te lo digo, este año, así como se hizo con el masculino, el femenino el año pasado, la liga femenina se jugó de agosto a septiembre, octubre, porque el centro básquet era en noviembre. Entonces, Chavarría tuvo la posibilidad de escoger las jugadoras que estaban en su mejor ritmo para ir al centro básquet. Este año, este centroamericano mayor femenino estaba programado según FIBA en noviembre. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que Nicaragua dice, yo lo organizo, pero lo puedo organizar en junio. Y FIBA América va donde le pone la plata y donde Sí, la gente puede organizar. Entonces, eso mató la planificación que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque entonces ya la selección tenía que ir a un torneo sin tener competencia interna desde octubre del año pasado. sí. Y ahí o sea, Chavarría renuncia encima y se nombra a Mariela, que es una persona, una entrenadora a la que yo le tengo mucho aprecio, que yo considero que fue un error de Mariela haber aceptado ese nombramiento para juntar una selección, literalmente, juntar una selección para ir a O jugar. sea, un rejuntado, Un, decís vos. y entonces quedamos de último lugar. Si vos me preguntas, ¿yo qué hubiera hecho? Tenemos la selección U19, que la próxima semana va a jugar los Juegos Centroamericanos a Guatemala, que ya estaba trabajando desde ese momento con Yul. Sí. Entonces, para ir con un rejuntado a quedar de último lugar,
mejor voy con las Mejor carajillas, llevamos la U19, quedamos igual de último lugar, pero las exponemos, las tienen fogueamos para, experiencia, exactamente. ya y van mejor preparadas para este torneo. Exactamente. Entonces, son temas de planificación, que me parece que Pero, errores que se cometieron. pero vamos a ver, también es un ente pensante, vamos a ver. Y aquí es donde yo soy muy enfático y yo no le doy nada a nadie, porque el tiempo que nosotros pasamos dentro y fuera de la cancha, preparándose, leyendo libros, a prueba y error, porque también nos ha tocado bailar con la más fea, no se lo doy a alguien que quiere decir y asume que tiene la capacidad para hacer ciertas cosas cuando evidentemente, y los resultados que estamos teniendo, evidencian que no es así. Ujú. No podemos seguir en esto y no podemos seguir nombrando gente eh, que no tiene las capacidades. O sea, ¿cómo es que vamos a llevar nosotros un equipo, un rejuntado que Mariela en su momento yo dije, madre, fue algo valiente de ella. Nadie lo hubiera hecho. Yo estoy seguro que lo ofrecieron a varias personas y dijeron que no. Ujú. ¿Por qué no dijimos simplemente no participamos entonces? Sí, sí, hay un tema ahí también de política, digamos, ¿verdad? Dentro de FIBA, o sea, que en el momento en que se cambia el torneo, nosotros, como Costa Rica, lo estoy diciendo, no tenemos el peso político dentro de FIBA América para decir, no, no estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos una planificación, Ujú. ¿verdad? Entonces, es un poco difícil, pero sí podemos tomar las decisiones que mejor nos beneficien como país y como selección nacional, ¿verdad? Esto es una opción que nosotros pudimos haber tomado. Puede haber otras opciones, uno no tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Pero yo lo que sí insisto en que tiene que haber una planificación y que tiene que haber un seguimiento del trabajo que se venga haciendo, aunque vos no estés de acuerdo. Te voy a tocar un tema, Dani, y yo creo que lo han tocado aquí también, el tema de los jugadores extranjeros en las elecciones. O sea, Nicaragua tiene las jugadoras gringas. El Sí, Salvador lo viene haciendo hace años. sí. México también lo México hace. lo hace, República Dominicana, Puerto Rico ni para qué, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo te digo que el año pasado Franklin Martínez y yo nos reunimos en la Casa Amarilla con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos ayudaran por medio de los consulados a que pudiéramos hacer nosotros un showcase, unas visorías Ujú. en New Jersey y en Miami de jugadores de baloncesto descendientes de costarricenses en Estados Unidos. ¿Cuántos podemos tener? Es lo que hace El Salvador, es lo que hace Dominicana. Sí, hay muchos. Nosotros tuvimos una reunión en el Tribunal Supremo de Elecciones para ver cómo se podía agilizar el tema de sacar los pasaportes de esos jugadores que tienen ascendencia costarricense para que puedan participar en los torneos, que se pudiera agilizar ese proceso que es engorrosísimo. Pregúnteme si a nosotros esta nueva federación nos preguntó qué habíamos hecho y cómo se le puede dar seguimiento a esas funciones. O sea, si no tenemos una persona que pueda seguir los lineamientos y el trabajo que trae una selección independientemente de quién esté en la junta directiva, porque la junta directiva entra y sale, las personas de la junta directiva entran y salen, pero tiene que haber una planificación de la federación que sea continua independientemente de quién está en la cabeza. Pero pregunta, la pregunta mía sería, Warren, ¿está esa planificación? Es que no existe por eso. Entonces, Entonces, cada persona que llega hace tiene que algo, empezar no. de cero. Sí. Tiene que empezar de cero. Y tal vez no empezar de cero, pero empezar a apagar fuegos. Tratar de enmendar cosas que vienen mal, Ujú, pero como no hay una planificación de cómo se va a hacer y a dónde vamos, entonces yo le majo la manguera al que estuvo atrás, ujú. porque lo que viene él no está dentro del lineamiento mío. Pero ¿qué pasa? Tal vez la que vino atrás tenía planificación. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, pues eso es a lo que yo voy. Porque Eso es a lo que yo estoy voy. de acuerdo con ustedes que usted y Franklin tenían una gestión y lo estaban haciendo ustedes, pero toda la junta directiva estaba en la misma línea, estaban empujando hacia lo mismo, estaban diciendo, mae, hagamos estatutos Ujú. en donde los proyectos que ya están implementados en esta federación no los pueden votar Exacto. y que tienen que darle seguimiento, que puedan traer nuevos proyectos, buenísimo, pero tienen que terminar lo que vamos a dejar. Ujú, ujú. Aquí yo voy a dirigir la batería, como se dice, a la gente que coloca la junta directiva, a los asambleístas, porque ellos son los garantes de que haya una planificación
y que esa planificación se mantenga independientemente de quien ellos coloquen en la junta Ahora, directiva de la para que la federación. gente entienda, los que colocan son los equipos. Los Los presidentes presidentes de de las las asociaciones. asociaciones y los equipos generalmente de primera división y que son afiliados de la Así federación, es. como lo es el gremio de árbitros, que son agremiados. Ellos son parte de la federación, todas las asociaciones, creo que Provalpa, Escazú, San Ramón, San Escazú, Ramón, Grecia, todas esas asociaciones Limón, Turrialba. son los que eligen cuál va a ser la junta directiva de de los próximos años. Ahora, ellos simplemente nombran y ya, y lo dejamos ahí y ya. Exacto, ese es el problema, ese es el problema. Y hay una figura también que es muy importante, que es la figura del fiscal. El fiscal de la federación es el encargado, tiene que ser el garante de que se estén haciendo las cosas como lo establece la Asamblea de Representantes. Y eso, entonces hay una desconexión entre Asamblea y Junta Directiva. Y en este momento hay desconexión entre Junta Directiva y los clubes, porque es una división tremenda lo que hay. No nos vamos a poner aquí a discutir lo del tema de la Liga Menor, que YBOA, que la FECOBA, que, o sea, Deberíamos, ¿verdad? es una división terrible. Entonces hay Pero ¿por división qué esa entre división, Warren? todos. Vamos a ver, no hablemos tanto así, pero ¿por qué hay división? Ah, ¿por qué hay división? Yo, mira, para mí es una cuestión de egos. O sea, en este momento están en una lucha de ver cuál es el ego más grande, ¿verdad? Y no hay un beneficio para el baloncesto, que es lo que nosotros estamos viendo desde afuera y nos preocupa, ¿verdad? Pero entonces, a mí me preocupa, yo era el pensar que mejor, porque yo estuve en la posición suya, eh, y no sé si sabías que la parte de dirección, de director de selecciones se creó en el 2018. Sí, bueno, venía desde antes, pero tenía otro nombre. Luego en el 2018 se gestionó para que se cambiara de director de selecciones. Eso dado porque muchos se autonombraban, ¿verdad? Ujú. Y queremos cambiar eso. Pero la federación, a partir del egos o como se quiera llamarle, ¿qué hacemos nosotros como federativos? Y yo pensaba, mejor que hagan lo que quieran, porque yo, no, para estar peleando, mejor me quedo en lo mío y no me meto con nada. Pero al final de vida me di cuenta que si yo no soy alguien que trato de ingerir para resolver, soy parte del problema. Ujú. ¿Y qué he tratado de venir haciendo? Venir precisamente haciendo esto, hablar del tema, ver cómo se puede gestionar y evidentemente en algún momento tratar de dar propuestas avaladas y con sentido para que Ujú. puedan tener una proyección. El problema es que yo puedo hacer todo eso, pero yo llego y presento un proyecto y ¿qué hacen? Bueno, volvemos al mismo tema, ¿verdad? No se le da seguimiento al proyecto independientemente de quién lo ponga. Es que si es un proyecto bueno, tiene que ser una directriz de la federación, no de una junta directiva impuesta. Pero vamos a ver, le voy a poner un ejemplo más puntual. U24 Ujú. tenía un propósito, obviamente ya dista millas y totalmente del origen de ese Ujú. proyecto. Ya no es el que es el día de hoy. Pero vamos a ver, eso fue propuesto en el 2019-2018. Hoy estamos en 2026 y las mujeres no han tenido ni un Ni solo uno solo. torneo. Sí. Y sabemos que está ahí. Y sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Y quién es el encargado de ver que esas cosas se ejecuten? ¿Cómo es posible que ya han pasado casi 8 años y no se ha ejecutado un solo torneo 24 femenino? Sí, cuando tenemos la misma cantidad de equipos de juegos nacionales de hombres y de mujeres. No O sea, entiendo. entonces debería haber la misma cantidad de equipos U24 de esos equipos que salen, de esas jugadoras que salen de categoría de juegos nacionales y que tengan un proceso, un torneo más antes de saltar a primera división, porque si no pasa lo que está pasando, que tenemos jugadoras de 16, 17 años jugando En en primera primera división. división. Que podamos decir, sí, y Warren, vamos a ver, vos me podés corregir y que no lo oigan de mí. ¿Cómo ves el nivel actual de primera división, tanto masculino como femenino? El nivel es muy bajo. Lo que pasa es que, a ver, esto me recuerdo, pongo el ejemplo siempre de Julio Velasco, el entrenador argentino de voleibol, cuando él decía que es un problema que tenemos nosotros como entrenadores, ¿verdad? De cuando llega un niño a jugar
y es un jugador pues limitado de talento, limitado técnicamente, pero hablas con los papás y parece que estás hablando con el papá de Luka Doncic y con el papá de Anthony Edwards, ¿verdad? Entonces ese juego de uno con el atleta, ¿verdad? Que me dice, el atleta, dice Julio, el atleta te dice, el jugador te dice, es que mi mamá me dijo que yo soy el mejor. Y sí, sí, tu mamá te mintió. Porque te mintió porque te ama sobre todas las cosas, Sí, pero la realidad es esta. claro. Entonces, igual ahora yo me quedo, digamos, yo voy a los gimnasios muy poco, veo los partidos por streaming ahora, cuando los transmiten las dos personas que lo están transmitiendo, a los que respeto muchísimo y uno les agradece el esfuerzo que hacen por transmitir básquetbol femenino por las redes sociales, pero uno escucha los comentarios y uno dice, es que el nivel extraordinario de esta jugadora y el ritmo de competencia que tenemos, y yo me quedo como, o sea, venimos de ser último lugar en el centroamericano. Entonces, no, No concuerda. no, o sea, no. Nosotros el talento que tenemos en este momento es muy limitado, es muy limitado. No es el talento de estas generaciones que hablábamos ahora, el talento de la generación de ustedes, de Daniel Simmons, de Arnold Gardner, es una selección con un talento extraordinario. Las selecciones de Natalia Galvez, de Gaby Alvarado, que todavía con 41 años, feliz Domina. cumpleaños a Gaby Alvarado que cumpleaños ayer, domina en primera división. Entonces, ¿cuál es el nivel que nosotros tenemos? Que Sí, tenemos porque nos venden la historia de que tenemos muchos jugadores en Estados Unidos y eso, Dani, vos y yo sabemos, en Estados Unidos es igual que aquí, hay niveles. Está la totalmente. NCAA, División 1, 2 y 3, NAIA, que son universidades independientes también, 1, 2 y 3, Junior College, 1, 2 y 3, ok, dígame dónde están Lo jugando. que pasa es que vamos a lo mismo, vamos al tema de ignorancia, de no conocer, no saber. Vos ahora ya a estas alturas de la vida ya no te pueden dar a tolillo con el dedo porque creo que ya has pasado por todas esas etapas. Eh, pero hay muchos papás que son nuevos en esto. Entonces hay papás que vienen y dicen, no, yo voy a llevar a su hijo a División 1 cuando tiene 10 años. O voy a llevarlo a NBA porque tiene 12 años. Entonces en el torneo aquí de Occidente mete 20 puntos, ¿verdad? Uh En -huh. U12. Uh-huh. Entonces ya él va a llegar. Sí, sí. Entonces estamos totalmente fuera de contexto y fuera de la realidad. Porque nosotros, aunque tuviéramos mucho talento, el talento no lo es todo. Había que trabajar, había que entrenar y aún así los equipos como Unicana, Puerto Rico, estaban muy por encima de nosotros. De talento, no, de conocimiento, de roce, Uh-huh. es de jugar todos los días al mismo nivel. Esa es toda la diferencia. Y nosotros estamos lejos de eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Un chico de 14 años va a universidad, a high school, entonces hay que guardarle el campo para la selección porque está en high school. Eso cuando yo llegué a la federación el año pasado fue lo primero que dije. Eso no puede suceder que una jugadora o un jugador, solo por el hecho de estar jugando en Estados Unidos, sin importar el nivel, demande un espacio en la selección nacional. Eso no puede ser. No, Y no. te lo voy a poner más sencillo. Yo necesito que me digan un nombre de un jugador o una jugadora que hayan venido de Estados Unidos que sean absolutamente dominantes en primera división. Sacamos a Manrique Alvarado Y y a ahí, Daniela Quesada. Dígame un nombre. y que Entonces, dominen. y que dominen. Bueno, Jeffney Anderson en su momento. Pero fuera de esos, de los que están actualmente, un jugador que usted traiga de Estados Unidos y que sea dominante en la primera O sea, división de que Costa cumple Rica. el rol de un extranjero que inclusive los Exacto, extranjeros no, exacto, ni fu ni exacto, fa para mí, ¿verdad? exacto. Pero estaría duro. No tengo un nombre en este momento que pueda decirle, inclusive una proyección de Andy Mora, pero Andy Mora para mí no es una persona que va a venir y dominar la liga No, como tal, no lo va a hacer. no. Eh, pero son jugadores que igual les dan su pleitesía y le dan su espacio y Ojo que son dos cosas diferentes, porque uno como entrenador, el objetivo que tiene que tener para estos jugadores que se van a Estados Unidos a estudiar y a jugar es que regresen a Costa Rica con un título universitario. claro, Ese es el objetivo primordial. sí, Entonces, todos los que están en Estados Unidos y en México, que tiene una liga universitaria bastante ordenada, tal vez el nivel no es tan alto, pero es muy ordenado, son jugadores a los que uno les aplaude.
Hay que aplaudirles No, el no, que por se supuesto. vayan al extranjero y que vengan con un título universitario. Cumplieron con su objetivo académico, que es Claro. lo primordial. Pero de ahí a exigir un espacio en una selección nacional por el simple hecho de estar jugando en el extranjero, independientemente del nivel, ahí es donde hay que hacer esa división. Hay que hacer la división porque la selección no es para todo el mundo. Pero ¿cómo hacer esa división? Puesto que ya en este momento está pasando. No vamos a tapar el sol con un dedo, como que no, es algo que quieren hacer, no, es algo que pasa y pasa frecuentemente. Y hay otros papás que simplemente van a, no, es que no convocaron a mi hijo en las redes sociales y hacen el escándalo y luego ve que el hijo está convocado. Entonces son cosas que siguen pasando y lejos de extinguirse, creo que está aumentando. Se ve con mayor frecuencia, se está normalizando. Entonces, cuando algo así se normaliza, yo digo, madre, ¿para dónde vamos? Sí, ahora también es algo que es del trabajo del entrenador que esté en la selección, es darle seguimiento. O sea, porque puede ser que un jugador esté en una universidad que tal vez no es de muy alto nivel, pero que el jugador sí esté rindiendo a muy buen nivel. Y me atrevería a decir que es el caso de Manrique Alvarado, porque Manrique Alvarado no estaba en una universidad División uno. No, Sin embargo, tenía muy buen nivel en la universidad en la que estaba y viene aquí y lo demuestra. Igual el caso de Daniela. Bueno, Daniela sí estaba en una universidad División uno, pero bueno, viene aquí y lo demuestra, ¿verdad? Entonces hay que darle también ese seguimiento, no es simplemente decir, como esta jugadora sí, pero es que está en una División 2 NAIA y ese nivel es muy malo, no. Igual hay que darle seguimiento a todos los jugadores, pero no es directamente relacionado que el jugador que está en el extranjero tiene que ser jugador de selección pero nacional. eso me trae la otra pregunta que me vas a contestar en el último bloque. ¿Cómo dar ese seguimiento? Porque los entrenadores de selecciones, en su mayoría y en cuestión actual, tienen otros equipos, tienen otros programas, no se les paga, entonces la selección en algún momento dice, va a ser por relleno, voy a hacerlo para cumplir, porque yo no tengo el tiempo para dedicarle a hacer todo el scouting report, saber que esta jugadora, estas son las tendencias, ver videos de esta jugadora, verla en situaciones de juego cuando ya están los últimos minutos, el partido está en crunch time y saber cómo va a reaccionar en esa jugadora en ese momento. ¿Va a Uh querer la bola? ¿No la va a querer? -huh. Y así es como hacen los scouting todas las universidades del mundo y equipos, ¿verdad? Uh -huh. No es simplemente mándeme un video en YouTube, ¿verdad? De los highlights donde todo el mundo es Kobe, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de eso en el momento que regresemos. Unos minutos. Regresamos con la familia SCDD y el baloncesto nacional, que es lo que nos apasiona, es lo que, por lo que no vivimos por eso, pero sí, casi que está en nuestra sangre, Warren, el tema del baloncesto. Hemos pasado, creo que si toda nuestra vida, casi el 60% hablando de Uh -huh. baloncesto y estando en baloncesto. Y estamos aquí porque nos gusta esto, nos apasiona, es el amor de nuestra vida, ¿verdad? El baloncesto, tanto en femenino como en masculino. Eh, ¿Cómo hacer para que la gente entienda? Número uno, que no todo el mundo puede ser entrenador de selección mayor o selección juvenil o entrenador del todo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, me arriesgo a decir que tenés que 25, 30 años de estar en esto. 30 años. 30 30 años, sí. años. Parte de esos 30 años, 15 en cancha, un poquito Sí, más. poquito. Sí, sí. Entonces, ¿cómo brincarse eso, Warren? No, ¿Cómo no. brincarse 30 años de, de lesiones, 30 años de no dormir? Más cuando pierde uno un partido que dice, madre, ¿cómo perdí yo contra estos, madre? Y no poder dormir, volver a ver videos 2, 3 veces, analizar, hacer scouting report, que muchos no saben de lo que estamos hablando. Eh, Hacer análisis defensivo y ofensivo, tener un sistema ofensivo y defensivo. Sí, señores, hay sistemas defensivos y no son zona. Tantas cosas que encierra esto que estuvimos hablando en el bloque anterior, de que inclusive un entrenador debe tener tiempo para Sí. sacar y para poder hacer esto y ver resultados, tenés que invertir en los muchachos y aprender
y de autoanalizarse muchas veces para saber que estás cometiendo un error. La capacitación es clave y eso es un tema que se venía haciendo también, es otro. Yo creo que la capacitación mientras la estuvo manejando por muchos años Adonai Anchía, íbamos por muy buen camino. Creo que se ha dejado de lado. Es muy difícil porque ahora la mayoría de los entrenadores van a una clínica simplemente porque necesitan revalidar su licencia. O sea, van casi que por obligación, no porque deseen capacitarse. Y muchos esperan solo la capacitación que les da la federación de baloncesto. Y la capacitación parte de uno mismo. Si uno quiere dedicarse a esto, tiene que capacitarse. A mí esto me lo enseñó William Zúñiga y me lo enseñó Tati Ugalde, que en paz descanse también. Usted quiere mejorar, capacítese, váyase para afuera. Y es empezar a sacar de la bolsa de uno para ir a ver campamentos, para ir a ver clínicas, para ir a ver entrenamientos, donde quiera. A mí uno es de escuela muy norteamericana, ¿verdad? Pero igual lo puedes hacer yendo a Argentina, yendo a España, A en realidad Europa, eso, a Europa, sí, hay exactamente, muchos ¿verdad? cursos en línea. Pero yo creo que la capacitación es básica para que nosotros podamos mejorar el nivel de nuestro baloncesto, el nivel sobre todo de las ligas menores, empezar a enseñar lo que hay que enseñar, ¿verdad? Y eso a veces es muy difícil, que entiendan que no, lo que acabas de decir, que no cualquier entrenador puede ser entrenador de selección nacional. ¿Cuál es el ideal? Como lo decís, el ideal es un entrenador que esté dedicado a las selecciones nacionales. ¿Por qué? Porque hay que darle seguimiento no solo a los jugadores del ámbito local, sino a los jugadores que están en el extranjero. Eso requiere tiempo. Eso a mí era un trabajo a tiempo completo el que yo tenía en Chile. Claro, como dice una amiga, es muy fácil hablar desde una posición de privilegio. Yo estaba 100% dedicado a ser el entrenador de la selección, con un salario acorde. Entonces, era lo que yo tenía que hacer, o sea, escautear, planificar todo el día, era un trabajo a tiempo completo. Viajar. Viajar, que aquí es muy difícil para los entrenadores, todos tienen su trabajo adicional, nadie vive para ser entrenador de baloncesto. Entonces es muy difícil. Para eso se requiere presupuesto. El presupuesto hay que gestionarlo. Si no se gestiona, después no tenemos los recursos para poder tener entrenadores capacitados en las selecciones nacionales. No estoy diciendo que no estén capacitados. Nicolás Marín es uno de los entrenadores que más se capacita en este país. Sí. Y por eso hace el trabajo que hace en la selección mayor masculina. Necesitamos más entrenadores de ese calibre en selecciones para que podamos subir el nivel de nuestras selecciones y capacitar a los entrenadores para que podamos subir el nivel de nuestro baloncesto desde la base. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Evidentemente, por medio de la federación sabemos cuál es el panorama actual. No podemos hablar de ayer o del futuro, hablamos de nuestra realidad hoy. No es la mejor, hay que hacer cambios. ¿Cómo hacer esos cambios? Yo creo que volvemos a lo mismo, eso parte de los asambleístas. Ellos son los que deciden cuál es el camino que lleva la federación, no es la junta directiva. Es que mientras no entendamos eso, es difícil cambiar. O sea, los asambleístas, los agremiados a la federación, son los responsables de que la federación y de que el baloncesto de nuestro país tenga un norte. Ellos son los encargados de establecer las directrices que se quieren tanto para Liga Menor, para Liga Superior, para selecciones nacionales, para todo. Son los encargados, los que encomiendan a la junta directiva que gestionen los recursos, porque los recursos no los gestionan los asambleístas, pero sí son los encargados de establecer quiénes son los que van a gestionar el baloncesto nacional. Yo creo que en este momento el problema es de fondo, no es de forma. La forma es más fácil de arreglarla. Sobre Ok. la marcha la arreglas. Pero el problema es de fondo y empieza por los asambleístas. Bueno, ahí. Cambiando de tema, ¿qué mensajes podrías decirle a los jóvenes, a los muchachos que vienen atrás, selecciones nacionales, mayores, juveniles? ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos enfocarnos nosotros como entrenadores, como deportistas? ¿Cuál es el mensaje de Warren? Porque ese fue de la federación, porque te fuiste, no fue que dijeron, váyase. Usted tomó la decisión de irse. Primero, ¿por qué te fuiste? Y después, ¿cuál sería el mensaje para que eso no vuelva a pasar? Siento que hay muchos buenos elementos que se están yendo por desmotivación o por cualquier sea el caso, pero se están yendo y estamos dejando
todo ese poder de toma de decisiones en el deporte que nosotros hemos tenido y que los que vienen de atrás han formado, porque no podemos dejar por lado de que un William Zúñiga, Jaime Peña, Rigoberto Morris, todos ellos son pilares en su tiempo para tener lo que hoy tenemos. Y lo estamos desvalorizando o no valorizando de la manera que tendría que ser. Todo el trabajo que hicieron los que vinieron atrás de nosotros. Igual Glenn Pinnock, que en su tiempo dio su físico y fue referente de las selecciones nacionales, igual que Henry, igual que muchos que vinieron atrás. No podemos desvalorizar el trabajo que hicieron y echar por la borda tanto esfuerzo que ha costado años construir. Y tenemos que, de alguna forma, trabajar para mantenerlo y valorarlo, para tenerlo mejor y empezar a levantar esto. Sí, yo realmente, bueno, ventilar las razones por las que uno se va de la federación, en realidad, como yo siempre digo, nunca pregunto por qué me llaman, tampoco pregunto por qué ya no me quieren, ¿verdad? Digamos que diferencias irreconciliables con la cabeza de la federación precipitaron que yo me retirara, ¿verdad? Pero, o sea, el mensaje que yo le doy a la gente, a los directivos, a los asambleístas es los nombres que acabas de decir, o sea, no es que llamen a Warren Espinosa, o sea, Henry Martínez, la experiencia que tiene, Daniel Simmons, los exjugadores y entrenadores con recorrido internacional que queremos aportar sin ningún compromiso, sin buscar ningún puesto. Yo no tengo problema en que a mí me llamen y me digan, Warren, ¿cómo pensás que podemos hacer esto? Julie lo considero amigo mío de muchos años, igual también, y bueno, yo no tengo ningún problema en conversar con Jules, en conversar con la gente que está dirigiendo para dar mi opinión de cómo hacer las cosas. Mi consejo es, escuchen a la gente que está afuera y que quiere aportar. Pregunta, ¿estarías dispuesto a hacer una mesa redonda con mi persona, con Henry, con Chava, y hacer un proyecto en colectivo, todos nosotros, para presentarlo a la federación? Por supuesto. No me interesa a mí ser parte de la federación, ni ser presidente. Si usted ni le a interesa, ni a mí, créalo. Créame que vos llama a los asambleístas y hacemos un quórum para que usted sea, porque las votaciones son ahora en noviembre. Pero podemos hacer un censo en donde todos nos pongamos de acuerdo, todos los nombres que mencionamos, que han pasado por federación, nos sentemos, planifiquemos y digamos, esto es el proyecto nivel país, nivel selecciones, nivel organizaciones, para nosotros decir, bueno, esta es la propuesta, buena, mala, hay que hacerle cambios, presentarla y tirarle para adelante. Sí, eso hay que hacerlo. En pequeñito te puedo decir, el año pasado eso yo lo hice con Nicolás, cuando yo entré a la federación, con Nicolás Marín y con Cristian Chavarría. O sea, una mesa de trabajo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones? ¿Cuál es la línea que vamos a seguir con las elecciones? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer? ¿Cuál es la planificación? Entre todos. Eso no fue algo que a mí se me ocurrió. Lo hicimos entre todos. Esto que me estás diciendo, hacemos una mesa redonda. Hagámosla. Ok, ya lo tienen. Vamos a ver, vamos a ponernos a prueba, a ver si somos capaces que las mentes de baloncesto, los fiebres de baloncesto, saquemos esto adelante. Yo creo que es la única forma. Seguimos dejando a terceros hacer el trabajo que a nosotros nos compete. Exacto. Entonces, en fin, vamos a seguir adelante. Warren, muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa. Voy a ver si podemos hacer esa mesa redonda al aire. Y ver cómo lo podemos hacer. Invitadísimo, un mensaje para la familia de SSD antes de partir. Primero que nada, muchas gracias, Dani, por la invitación. Creo que ese es un espacio importante. Estos son los espacios que necesitamos, que podamos conversar de baloncesto. Estoy seguro de que muchas de las personas que están escuchándonos y viéndonos, puede ser que no estén de acuerdo con nosotros, pero de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros podamos hacer una crítica constructiva, podamos aportar al baloncesto nacional de lo que nosotros estamos viendo desde afuera. Y nada, agradecerles por la invitación y siempre voy a estar dispuesto. Y gente, recuerden que ustedes pueden opinar, mándenos mensajes, digan los temas, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Nadie que viene aquí tiene la verdad absoluta. Y más bien, ustedes nos pueden ayudar a nosotros a mejorar. Sin más, nos vemos en la próxima. Gracias.